Cuarto día del seminario, que como ya os he dicho, no se corresponde con lo que está en la web porque en la web es el tercer día, pero los cambié, decidí que casi era mejor así. Así que no os perdáis, ¿vale? Ya tenéis el vídeo de la semana pasada también en la web de la Universidad Popular, así que lo podéis consultar. Muy bien, pues a ver qué ocurre. ¿Funciona? Sí, vale. Bueno, vamos a hacer como siempre un resumen al principio de las clases anteriores y el resumen rápido sería, punto clave, somos seres emocionales, los seres vivos se mueven por esa parte de sensaciones y en nosotros los humanos la emoción es lo que nos pone en movimiento. Si no nos emocionan podemos entender las cosas pero no vamos a hacer nada. También va a marcar la importancia de la información asociada a esa emoción, y esto lo saben perfectamente los publicistas, en que nos transmiten una información y nos despiertan una emoción para que se asocie y esa información sea importante para nosotros y por lo tanto nos venden el producto. Y de ese modo las emociones van a determinar qué tipos de pensamiento tengo y qué tipo de decisiones tomo. Importante también es saber que el funcionamiento de la emoción es determinista. Hay una causa por la cual yo me siento de la manera que me siento. No es al azar. No me vuelvo loco y se me activan las emociones y esto es un caos. No, no. Todo está organizado y hoy vamos a ver sobre todo esta parte. También hemos visto que es posible liberar esas respuestas emocionales que me condicionan y por lo tanto, si las libero, recupero libertad porque soy capaz de observar mi entorno desde la mayor objetividad y sin sesgo emocional puedo tomar decisiones libres. Y eso además me permite reprogramar mi subconsciente. Todas esas creencias que yo he ido adquiriendo a lo largo de mi vida, que están soportadas por cargas emocionales muy potentes que dicen que esto es muy importante, que son mis valores fundamentales, pues todo eso se puede reprogramar y se puede cambiar tocando la parte emocional que está en el fondo. Y además, el último día vimos que toda esta carga emocional está asociada con mi salud, porque la carga emocional es lo que le va a decir al cuerpo si está en amenaza o no, y cuando el cuerpo está en amenaza, cambia su funcionamiento interno, entra en estrés y eso a largo plazo tiene unas consecuencias muy importantes. ¿Bien? Eso viéndolo de esa manera así de simple, que es la que estaríamos todos de acuerdo. Luego íbamos un paso más allá y veíamos que dependiendo de la zona del cerebro en el que se procese el conflicto que yo estoy viviendo, la adaptación que realiza mi cuerpo, es decir, la enfermedad, va a ser una u otra diferente. Y todos los cambios sintomáticos que produce el cuerpo están regidos por el cerebro. Es decir, no hay ningún cambio en mi cuerpo que se produzca al azar ni porque se estropee. Se producen por programas cerebrales que le dicen a los órganos o a los tejidos cómo deben comportarse. Eso sí, el cerebro tiene unas capacidades alucinantes y es muy creativo, por lo que podemos tener enfermedades súper raras, ¿bien? Pero que son realmente adaptaciones biológicas al conflicto que se vive. ¿Bien? Luego, si salimos del conflicto, podemos revertir toda esa parte de síntomas y nos sanamos. ¿Bien? Bueno, pues hoy os he dicho que vamos a abundar en esa parte de la programación que llevamos. Podemos hacernos la pregunta. Entonces, ¿las emociones son lo que me definen? Mis estados emocionales, mis reacciones emocionales marcan qué carácter tengo, qué decisiones tomo en mi vida, incluso qué pareja, qué trabajo. Bueno, pues vamos a intentar explicar un poquito esa programación, cómo somos. Y antes,
Ferrés y Prats nos da un par de pistas. La primera es, los seres humanos somos, pues, idénticos desde el punto de vista de que todos nos movemos por deseos y por miedos, por preferencias y por aversiones. Lo que nos distingue es nuestra específica base de datos de preferencias y aversiones. Es decir, nuestras experiencias. Y cómo hemos procesado la experiencia. Porque lo importante no es lo que ocurre fuera, sino cómo lo vivo yo internamente. Y segundo, nuestros comportamientos irracionales no son aleatorios, son sistemáticos. Nuestra estructura cerebral lleva a cometer siempre un mismo tipo de error. Y esto es maravilloso, porque es lo que nos habilita para poder modificarlo. Las cosas al azar no se pueden cambiar. Uniendo los dos elementos, lo que nos está diciendo es que nuestros patrones negativos se mantienen por las vivencias que hemos tenido que los han fijado. Luego, lo que tenemos que buscar es cómo cambiar esos recuerdos de las vivencias que tuvimos. Bien, esto con las últimas investigaciones se empieza, por un lado, a complicar y por otro lado, a aclarar. Tenemos una investigación del año 2013 en que se condiciona a ratones macho para que sientan miedo del olor de la flor de cerezo. Esos ratones tienen descendencia y resulta que sus hijos y sus nietos también sobrereaccionan ante el olor a la flor de cerezo, cuando ninguno de ellos, ni hijos ni nietos, han sido condicionados. ¿Cómo se explica esto? Se explica porque de alguna manera las vivencias de una generación se pueden transmitir, principalmente será a través de los genes, a las siguientes generaciones. ¿Bien? Y aquí entramos de nuevo con uno de los dogmas de la biología. Las células no están preparadas, no tienen los mecanismos para modificar sus propios genes y por lo tanto no serían capaces de guardar su información. Bueno, como los experimentos ya son tantos, ahora lo que se acepta es que puede haber cambios epigenéticos. Es decir, no modificas estrictamente los códigos de ADN, las bases estas de guanina, citosina y todo eso, sino cómo se leen los genes. Y eso se lo transmites a tus hijos y a tus nietos. ¿Vale? Bueno, a mi entender, llegarán los experimentos en los que se vea claramente que la célula está preparada para modificar su ADN. De hecho, la última tecnología maravillosa de edición de ADN que se utiliza en los laboratorios está copiada de un sistema que tienen las bacterias, que se llama CRISPR-Cas9, que es un sistema de proteínas que les permiten cortar trozos de ADN y empalmarlos como ellas quieran. Pero no, ellas no lo empalman como quieren. Eso se ha producido al azar y está ahí para que los científicos puedan obtener algo que les permita hacer esa edición, porque las bacterias no van a editar su propio ADN. Hasta ese absurdo se llega. Es decir, si la célula tiene las herramientas para hacer lo que tú desearías en el laboratorio, ¿cómo que no lo va a usar? Estas son las limitaciones de los dogmatismos que se producen en ciencia. Que incluso con una observación clarísima, tu interpretación no se corresponde con lo más sencillo, que es, si tienen el mecanismo, sabrán usarlo. Bien. Pues, por un lado, con esto ya vamos viendo que lo que viven mis antepasados me puede llegar. Y no directamente mis padres, mis abuelos o bisabuelos. Y esto en psicología y psiquiatría ya se ha visto.
De hecho, se le da el nombre de herencia transgeneracional. Tú puedes expresar determinados conflictos sin resolver que han tenido tus antepasados, o tú puedes tener determinados gustos que se corresponden con los gustos de algún antepasado. Y muchas veces lo hemos vivido, el decir, uy, si es que este niño es igual que su abuelo, hace exactamente lo mismo con el pan, se lo deja al final de la comida y se lo come solo. Y nadie de la familia con los que toca hace eso. O los gestos, o los gustos. Lo sabemos, pero como no teníamos ningún experimento científico, eso no podía existir. Este es otro de los absurdos que hemos arrastrado. ¿Bien? Bueno, pues ya lo tenemos claro. Es posible heredar todo eso. Y por lo tanto, cuando un bebé nace, no nace limpio. No es tabla rasa. Ya trae la información genética que le predispone hacia muchas cosas e incluso a tener enfermedades. Segundo punto. Bien, acabas de nacer. En el parto ya te puedes llevar también tus traumas y eso, pero bueno, no lo saltamos. Y en las primeras semanas, primeros meses de vida, también ocurren cosas muy importantes. En este experimento del 2009 se separaron a crías de ratas 3 horas al día durante los primeros 10 días, después de su nacimiento. Y cuando los ratones criados así fueron adultos, lo que encontraron es que esos ratones estaban menos capacitados para enfrentar situaciones de estrés. Este experimento es similar al que os comentaba la semana pasada, en el que además se había criado un grupo de ratones con la microbiota intestinal, con las bacterias intestinales, y otro grupo de ratones sin las bacterias. ¿Bien? Si les generas ese estrés después de nacer, cuando son muy pequeños, ese estrés se mantiene de por vida y tiene efectos. Por ejemplo, la memoria en estos animales era más pobre que en los que no habían sufrido esa separación. Y la memoria tiene mucho que ver con el estrés crónico, la capacidad de recordar o no recordar. ¿Bien? Y encontraron qué cambio bioquímico se había producido en esas ratas que explicaba esos comportamientos o esos efectos. Y la cuestión es que habían sufrido un cambio epigenético permanente. Es decir, la manera en que se leían los genes se había modificado. Y a partir de esa vivencia sobreproducían una hormona. Generaban más cantidad de lo normal. Cuando bloquearon con un medicamento esa hormona, el comportamiento de los ratones volvió a su estado original. Ya se comportaban como los que no habían tenido esa vivencia de separación. ¿Qué nos muestra este estudio? Pues que las vivencias en esos momentos iniciales de vida son muy importantes y condicionan tu desarrollo. Esto os lo pongo y además con ratones porque durante mucho tiempo se creyó, por parte de psicólogos, que los bebés recién nacidos, como no tenían pensamientos, no tenían emociones y no sufrían. No había consecuencias en lo que hiciesen con ellos. Luego se empezaron a encontrar evidencias como por ejemplo los niños criados en orfanatos de zonas muy pues zonas que habían pasado por guerras o que tenían poca capacidad para tenerlos bien atendidos. Si esos niños no recibían contacto físico, al final incluso acababan muriendo. O sea que es crítico ese contacto emocional. Otro punto que también tenemos que tener muy en cuenta es si los científicos que ven este experimento son de los que piensan que las cosas se arreglan con químicos, se pondrán a saltar de alegría, porque dirán, pues lo único que necesitamos son químicos que bloqueen esas hormonas que se sobreproducen en el cerebro y ya está, devolvemos a las personas al estado correcto, ¿no? En el que no
tienen ese estrés? Bueno, la cuestión es que cuando tú bloqueas una hormona, no sabes si esa hormona se utiliza en otro sitio para otra cosa. Y cuando la bloqueas con un medicamento, la bloqueas en todos lados, no específicamente donde tú querrías. Así que los efectos secundarios los vas a tener. Otra manera de resolver este problema sería, ¿hay algún modo de que este cambio epigenético permanente lo pueda revertir el propio cerebro? Porque es él, o las células del cerebro, las que han generado ese cambio. ¿Sería posible hacer algo sin químicos para revertirlo? Hombre, pues si el cerebro ha hecho el cambio, pues se supone que él también tendrá la capacidad de deshacerlo. Bueno, pues esto que vemos en ratones también se ha visto en humanos. Hay un estudio, esta chica es Nadine Burke-Harris, tiene una charla en TED que es del 2014 en el que cita un estudio que se hizo en Estados Unidos a muy largo plazo. Y en ese estudio relacionan las vivencias adversas en la infancia con problemas de desarrollo muy importantes y también problemas de salud, que llegan a decir que si tienes esas experiencias infantiles adversas en un número suficiente, y ese número suficiente es a partir de 2 o 3, eso es drásticamente responsable de 7 de cada 10 causas principales de muerte en Estados Unidos. Y enlazo con lo que decíamos el otro día. El envejecimiento y la muerte están muy relacionados con las vivencias que yo he tenido, las vivencias traumáticas. Si he tenido pocas o ninguna, que sería lo ideal, pues entonces mi ilusión por la vida y mi equilibrio metabólico es muy alto. Y por lo tanto voy a envejecer muy despacio si es que envejezco, y la muerte, pues bueno, podrían empezar a cambiar cosas. ¿Qué sistemas fisiológicos se afectan cuando sufres esas vivencias infantiles adversas? Que son del estilo de abandonos, abusos físicos o abusos sexuales, no atención, ingreso de padres en la cárcel, divorcios. Bien, pues por un lado, ese estrés que viven los niños afecta al cerebro, el núcleo accumbens cambia su funcionamiento y el núcleo accumbens es el que está relacionado con el procesamiento del placer. Las personas que tienen adicciones muestran cambios en el núcleo accumbens. También inhibe la corteza prefrontal, que es la que interviene en el control de los impulsos emocionales. Y también es la que tiene la función ejecutiva. Luego, es el área que tú necesitas para aprender y gestionar tus proyectos, tus decisiones en el día a día. Luego, este tipo de personas que hayan tenido esos problemas no van a ser muy capaces de organizarse. También hay cambios significativos en la amígdala, que es el centro emocional del cerebro. Es mucho más reactiva. Ante cualquier cosa pequeña que pasa, sus respuestas emocionales son muy altas. También estas vivencias afectan al sistema inmunológico, al sistema endocrino, y el sistema inmunológico es el que se va a cargar de pues, cómo gestionamos nuestra salud con respecto a infecciones, temas autoinmunes, y el sistema endocrino pues, gestiona nuestro crecimiento y nuestro metabolismo. Incluso estas experiencias afectan a la forma de leer y de replicarse de nuestro ADN. Es decir, las vivencias externas te pueden llegar a afectar a nivel celular. No son tonterías que tienes que superar haciéndote el fuerte. No, no. Vale, dile a mi ADN que tiene que hacerse el fuerte. En resumen, la esperanza de vida de las personas que han tenido este tipo de vivencias, si has tenido más de 6, se reduce en 20 años.
O sea que tiene su efecto. Al final podríamos decir que nuestros problemas, el no soy capaz de hacer nada bien, se asientan en patas emocionales que se fueron creando con diferentes experiencias vitales, heredadas en gestación, en mis primeros años y luego en mi vida adulta. Pero lo fundamental es lo que es más antiguo, es como lo que va cimentando todo lo que se construye encima. Bien, seguro que esto funciona así. Bueno, vamos a verlo desde otro punto, que sería el apego. El apego es un instinto primate, que sería la tendencia a mantener el contacto con otra persona. No es algo humano, es algo de primates, e incluso podríamos decir de mamíferos, pero en los primates hay algo especial, que resulta que los bebés están apegados a sus cuidadores no porque estos los alimenten, sino porque los cuidadores desencadenan el desarrollo de la disposición innata de los bebés a buscar la cercanía de un protector. En primates esta es la diferencia. Las crías buscan primero al adulto que les cuida, adulto o la persona que les cuida, y esa persona es la que tiene luego que poner a salvo a las crías. En otros animales son las propias crías las que se buscan la vida. El desarrollo del apego, de un apego correcto por parte de las crías, requiere que el cuidador perciba, entienda y responda de manera efectiva y oportuna a las señales reales de momento a momento enviadas por el bebé. Luego, si un cuidador ha tenido en su vida experiencias adversas, esta percepción, entendimiento y respuesta pueden verse bastante afectados. Con lo que sus crías fácilmente pueden también desarrollar apegos no ideales. Los bebés que desarrollan apego seguro a sus cuidadores se produce porque los cuidadores han demostrado ser confiables. Los bebés están abiertos al cuidador, pero luego van almacenando información sobre lo que ocurre. Si al final lo que yo espero del cuidador no se cumple, pues tendré que empezar a desarrollar mis propios mecanismos de supervivencia. Ya no puedo confiar en él. La historia de las interacciones de los niños con los cuidadores tempranos determina la calidad de sus relaciones de apego. Y ya no solo con los cuidadores, sino con todos los demás. Estas relaciones de apego se convierten en la base para el desarrollo posterior de la personalidad, que sería el rol que tú estás cumpliendo todos los días para interaccionar con todo el mundo, la regulación emocional, la formación de representaciones mentales de uno mismo y de los demás. Y esto es un punto muy importante. Porque yo, o el bebé, el niño según crece, irá intentando explicarse por qué se producen esas situaciones. Y entonces, pues llegará a conclusiones del estilo, no me cuidan bien porque yo no soy valioso, o porque soy un trasto, o porque soy malo, o puede tener conclusiones del estilo, no me puedo fiar de nadie. Y de ahí vamos desarrollando pues diferentes tipos de interacción con el exterior. Hay estudios que dicen que los niños que tienen ciertas experiencias en los primeros 12 o 18 meses de vida evocan posteriormente en sus maestros, en amigos y compañeros las formas exactas en que sus padres los trataban. Esto es como muy sorprendente. Lo que yo viví con mis padres se va a repetir posteriormente en mi vida con las demás personas con las que tengo interacción.
Si mis padres me dejaban y no me atendían, pues aparecerán profesores que me dejen y no me atiendan, amigos que me dejen y no me atiendan. Es como un patrón que se va a repetir inconscientemente. ¿Qué tipos de apego hay? Bueno, estos son clasificaciones psicológicas que pueden tener mucha variabilidad, pero bueno, son interesantes para hacernos un poco una idea. El primero sería el apego seguro. El apego seguro consigue que los niños sean activos al iniciar un compromiso renovado con el cuidador, es decir, ellos son los que buscan entrar en contacto, es decir, estamos bien, estamos a gusto. Luego, este tipo de niños, cuando sean adultos, serán personas a las que les resultará fácil crear relaciones, entrar en contacto con los demás. La sensación que tendrán es, soy digno de ser visto o de que interactúen conmigo y mis emociones valen la pena. No me juzgan. El apego sobreprotector sería en el que el cuidador trata de evitar constantemente cualquier situación de posible sufrimiento en el niño. ¿A qué lleva eso? A la sensación de no sé hacer nada solo. Necesito estar siempre con alguien que me ayude. Y entonces voy buscando relaciones de dependencia. Luego tenemos el apego evasivo. El apego evasivo se produce cuando los cuidadores te abrazan, te transmiten ese cariño, pero no en el momento en el que el niño necesitaba. Y desarrollas características que encajan con el no he recibido lo que necesito a una edad temprana de mi cuidador principal, así que la forma en que yo voy a sobrevivir es no necesitar nada de nadie. Porque cuando lo necesito puede que no llegue. No os quedéis solo con el tema de, ostras, pues esto lo he vivido yo, o esto lo he hecho yo. Bien, aquí estamos identificando cosas para cambiarlas después. En muchos casos vamos a tener vivencias de este estilo nosotros como niños y vamos a tener vivencias de este estilo nosotros como cuidadores. El apego evasivo, bueno, es que hay momentos en que tienes que hacer otra cosa y el niño te está demandando algo. Bueno, pues hay prioridades. Y por tanto, si hay prioridades y esto se puede dar siempre, necesito herramientas para resolver lo que quede, las consecuencias. Porque intentar controlar la vida es imposible, ¿no? ¿Lo habéis intentado? Bien. Otro tipo de apego sería el ambivalente, en que los cuidadores son inconsistentes, a veces están, a veces no están. Este podría encajar con aquello de el padre o la madre ausente porque tienen que viajar mucho. Pues unas veces vienen y te dan mucho cariño y otras veces pues no están y te las tienes que buscar tú, ¿no? Entonces, las sensaciones que le pueden quedar al niño son aquellas del estilo no sé si eres mi amiga y no sé si realmente vas a estar ahí para mí. Es decir, nos lo estamos pasando bien ahora, pero luego ya cuando yo te necesite, ¿qué? Y por último tenemos el que puede ser más conflictivo, que es el apego desorganizado, que según estudios lo ha vivido el 20% de la población. Y en este apego el problema es que el cuidador es a su vez verdugo. Bien, como pueden ser situaciones de malos tratos. Por un lado puedes tener un cuidador que en determinados momentos te quiera mucho y en otros momentos sea un agresor. Por tanto, el niño vive en un conflicto tremendo. Hay momentos que quiero acercarme y hay otros momentos en que quiero huir. ¿Qué hago? Estos niños al final crecen sin capacidad de regular sus emociones e incluso fragmentan su sentido del yo internamente. Es como que tienen
varias personalidades dentro. Y eso puede llegar al límite de que realmente tengas un síndrome de múltiple personalidad. Y este tipo de apego podríamos enlazarlo con las vivencias adversas en la infancia, generan un estrés que te lleva a que cuando vives situaciones conflictivas, tu estado emocional es tan alto que actúas en automático. No puedes controlarte. Y también pueden desarrollar la tendencia a intentar obtener todo lo que puedan de la otra persona porque no saben cuándo va a cambiar. Entonces, en el momento que vayan las cosas bien, aprovéchalo todo lo que puedas, porque pueden venir los palos en cualquier momento. Bueno, este último tipo de apego, sobre todo, pero también los anteriores, pueden llegar a generar traumas. Trauma lo que significa es una vivencia que no puedo llegar a superar, que se queda marcada en mí y es como que se fija o se separa de mí una parte que en determinadas situaciones va a tomar el control. Y es una parte que no crece, se queda anclada en aquel momento. No sé si os habéis dado cuenta que en las situaciones más emocionales para cada uno de nosotros, parece que nos comportamos como si tuviésemos otra edad. En el fondo es real, es esa parte que se ha quedado fragmentada es la que toma el control en ese momento y funciona con sus parámetros de ese momento. Si el trauma lo viví con 5 años, me comportaré como un niño de 5 años. Bien, hay dos tipos fundamentales de trauma, o más bien de consecuencias del trauma. Una es el tipo hiperactivador, que tiene que ver con la lucha o la huida. Ante situaciones de estrés, lo que vas a hacer es o tengo mucho miedo e intento evitarlas rápidamente o me enfrento. Pero también tenemos el otro tipo que es el paralizante. No sé qué hacer. Me apago. Que llega a generar incluso disociaciones. Son personas que como que están ahí presentes, pero que intentas hablar con ellos, interactuar con ellos y como que no están. También las depresiones podrían estar asociadas a este tipo de trauma. Aunque hay diferentes causas de la depresión. Por un lado podríamos tener depresiones por duelos, no poder superar determinadas sensaciones de sufrimiento. También podemos tener depresiones por baja motivación, que esta puede estar relacionada con el apego sobreprotector. Es, si no soy capaz de hacer nada, ¿qué me espera en la vida? Hay otro tipo de depresiones que está relacionado con la soberbia y la vergüenza. Tengo unas reacciones tan fuertes que humillo al otro y entonces para que me acepten tengo que bajar yo. Tengo que entrar en ese estado de depresión porque es la manera en que el otro no me ve como una amenaza. Y este tipo de depresión sería de las más resistentes, porque la persona sabe lo que ocurre si sale de ese estado, las consecuencias que hay. Y también tenemos otras por pensamientos rígidos. Pensamientos rígidos que he desarrollado porque eso es lo que me permite tener un soporte en la vida, que las cosas estén claras, pero está claro que los pensamientos rígidos luego hay que ponerlos en contacto con la realidad y la realidad te obliga a adaptarte. Y por último, el desempoderamiento, que también puede tener que ver con la baja motivación y esa sensación de no soy capaz de hacer nada. Bueno, pues este tipo de cosas, ese desarrollo de los diferentes apegos, los traumas, lleva a desarrollar estrategias de supervivencia. Alrededor de un tercio de los niños no tuvieron o no van a tener buenos cuidadores. Y ahí los niños van a desarrollar sus estrategias para sobrellevar la situación. Esto lo estamos poniendo
orientándolo más a los casos extremos, pero yo estoy convencido de que cada uno de nosotros, una parte de nosotros, ha vivido esto y ha desarrollado esto. ¿Qué estrategias son las básicas? Pues una es la de apagarse, que correspondería con el trauma paralizante. Vivo de una manera mecánica, sin emociones, aquí que no pase nada. ¿Bien? Y otras maneras pueden ser un buscador de atención para apagar esa sensación de que puedo perder ese contacto, ese apego. Y las personas con apego desorganizado no son capaces de encontrar una manera consistente de responder o interaccionar con su entorno, porque en su vida no ha habido una relación consistente. No han aprendido cómo es eso. Todo era una montaña rusa. Hay otros tipos de adaptación que se desarrollan, o más bien podemos entenderlos porque cuando hacemos cosas nos centramos en una específica, no hacemos varias a la vez. Entonces, en el caso de adaptaciones, sería que o pienso, o siento, o hago cosas. Si no quiero sentir mis emociones, puedo volverme o muy mental o muy hiperactivo. Porque eso evita determinados problemas. Pero también puede pasar que si no quiero pensar, pues entonces también me muevo constantemente o me sumerjo en profundas emociones de éxtasis. Busco las sensaciones continuamente. Y también se puede dar el caso en el que si el hacer cosas es lo que me lleva a ese estado de sufrimiento, pues entonces me convierto en un soñador o soy un depresivo o me voy a mi mente y me transformo en un filósofo. Busco estar pensando continuamente. Sobrecompenso. ¿Bien? ¿Vale? ¿Entendemos cómo funcionaría? Muy bien. Pues entonces, lo importante. Vale, ya tenemos claro el panorama. Está un poco complicado. Pues vamos a ver cómo se cambia. Ese es el asunto. Bueno, trauma. Esto lo tocamos un poquito en la segunda clase, pero recalco otra vez. Bien. ¿Cómo resolvemos esas adaptaciones? Una de ellas sería resolver lo que es la parte de depresión. Tendríamos 3 elementos a resolver. Mis pensamientos, mi tipo de pensamiento, mis emociones, ¿bien? Y mis sensaciones físicas. ¿Vale? Esto se podría juntar un poco en lo que es la depresión. Y entonces, ahora mismo, pues no se tiene muy claro cómo hay que trabajar con las depresiones que son más resistentes. Hay un estudio del 2015 que se hizo con optogenética, en la que se logra curar los síntomas de depresión cuando activan recuerdos positivos anteriores a la depresión en ratones. Lo que hicieron en un primer momento es marcar las neuronas que tenían el recuerdo positivo, de tal manera que luego al iluminarlas con el láser podían activar ese recuerdo y las sensaciones positivas. Luego cogieron a los ratones y les generaron depresión por descargas aleatorias. Fijaros lo mal que le sienta a nuestro cerebro las cosas aleatorias. Entra en depresión porque no puede predecir nada. Luego no puede ponerse a salvo y dice, pues qué absurdo es todo esto, me apago. Bien, pues activando las memorias placenteras 15 minutos al día, 2 veces al día, 5 días seguidos, lograron que los síntomas de la depresión desapareciesen en los ratones. Y lo que descubrieron es que se habían generado nuevas vías neuronales que eran las responsables de ese cambio.
Os voy a poner un ejemplo visual de los efectos del placer. Bueno, ahí podemos ver varias cosas. Una es, si tú quieres hacer algo de este estilo, tienes que estar tan tranquilo como la cuidadora. Porque si no, lo que vas a hacer es realimentar el estado emocional del perrito o la persona que tengas delante. Luego, no puede ser que tú vayas a confortar a alguien y estar temblando. No funciona. Primero tienes que ser capaz de transmitir calma. Por eso cuando ha empezado a acariciarle y el perro ha acercado la boca varias veces a la mano, no ha mordido. Bien, porque lo que espera el perro cuando acerca la boca es que retires la mano y entonces se dispara el instinto de cerrar. Pero ahí no estaban ni separando la mano ni mostrando miedo. Luego el perro se quedaba como descolocado, diciendo, a ver, la secuencia lleva, si yo te acerco la boca, tú te asustas. Si no te asustas, no sé qué hacer. ¿Bien? Y esto, que lo vemos en un perro y decimos, buah, es que eso, claro, es la mente del perro que es muy simple. No, no, la nuestra pasa exactamente igual. Todos funcionamos por patrones internos, que se van cumpliendo los desencadenantes. Es decir, hay un estímulo, genera un efecto, ese efecto es el estímulo del siguiente efecto y así continuamos la cadena. Si en esa cadena hay un momento en el que falla algo, se para el comportamiento, no llega al final. Bien. Otra cosa que podemos ver es cómo calmaba esta persona al perro. Simplemente con caricias y con un tono de voz agradable. Es decir, contagiándose. Contagiándole ese estado de tranquilidad, de calma. Las caricias producen placer y el cerebro del perro va haciendo el cambio. No es un cambio instantáneo, porque si veíamos la pose del perro seguía con el rabo entre las piernas, bien, pero ya salía del pánico. Ya no ladraba de esa manera. Y fijaros lo tranquilo que tenía que estar esta mujer para dedicarse a quitarle las legañas al perro. Lo que le tenía que importar, que el perro estuviese así. Si lo importante para ti son las legañas, es que tú sabes que eso es un estado que se pasa, que no tiene problema. Y esa es la clave para calmar a otra persona. Tenemos que tener una convicción total de que su estado emocional es transitorio. Bien, estás pasándolo mal ahora, no pasa nada. En cuanto nos calmemos, todo esto se soluciona. Pero no suele ocurrir eso, sino que nos contagiamos de la agitación del otro cuando vamos a ayudar. Y entonces la ayuda pues es un poco deficiente. Bien. ¿Cómo conseguimos poder activar esos recuerdos positivos que nos pueden ayudar luego a salir de la depresión? Bueno, pues eso se sabe desde 1904, ¿no? Que sería el momento en el que el señor Pavlov hace sus experimentos sobre el reflejo condicionado, aquel experimento del sonido que hacía que el perro salivara antes de recibir la comida. En esos experimentos lo que estás demostrando es que un estímulo externo desencadena cambios fisiológicos, porque la salivación es un cambio fisiológico.
aunque no haya el estímulo que nosotros diríamos que es el que tiene que ser, que es la comida. Puedes cambiarlo. ¿Bien? Entonces, desde Pavlov ha habido mucha gente que ha sido capaz de generar esos efectos con emociones. Tú puedes anclar estados emocionales a determinados estímulos. Y la palabra que utilizaron es anclaje, anclar. ¿Bien? Esto ha sido discutido por psicólogos y tal, que en el fondo dices, pues es que no hay discusión posible, si es que está demostrado por Pavlov. Pero bueno, hay gente que no es capaz de abstraer las cosas, sino que lo tiene que ver tal cual. Bien, bueno. Pues en el 2014, usando de nuevo optogenética, es decir, ahí ya no hay posibilidad de equivocarte, lo que encontraron es que es posible asociar memorias contextuales a la misma respuesta emocional. Es decir, estímulos diferentes activan la misma emoción. ¿Y cómo lo hacían? Pues simplemente cuando estás en el estímulo nuevo al que quieres anclar la emoción, activas el recuerdo asociado a la emoción o directamente activas la emoción de la amígdala. Como se activan a la vez, al final se acaban conectando. Con lo que tú podrías, simplemente cogiendo una palabra, un gesto, una imagen, un sonido, asociar ese estímulo a una emoción placentera o de miedo o lo que tú quieras. Y ya tendrías una manera de activar sensaciones placenteras que te ayudarán en cualquier momento en el que te sientas bloqueado. ¿Bien? Y bueno, esto lo han tenido que demostrar con la optogenética, pero esto es, repito, es la base de la propaganda y el marketing. El asociarte un estímulo con emociones, el producto con tus emociones. Bien, que se haya descartado, que se haya dicho que es imposible, es que para mí es como decir, pero ¿de verdad entendéis de qué estáis hablando? O sea, tenéis una industria que mueve miles de millones que se basa precisamente en eso y lo estáis negando. Bien. Bueno, pues en el estudio se vio que hay cambios neurológicos reales, se recablean las conexiones entre el hipocampo y la amígdala. Y también puedes conseguir, lo mismo que tener dos estímulos que activen la misma emoción, también puedes conseguir que un mismo estímulo active muchas emociones diferentes. ¿Bien? Si en el fondo el cerebro es como un juego de estos de conexión de cables. Si activas las cosas a la vez, se van a ir conectando. Eso es genial porque entonces con una única palabra, por ejemplo, podríamos asociar todos los recuerdos positivos de nuestra vida. Y cuando digamos la palabra se activa toda esa emocionalidad positiva a la vez y nos sentimos súper bien. ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues lo explicaron en el 2015 también en un estudio, pero esta vez con microesferas fluorescentes que se movían por dentro del cerebro. En este estudio lo que vieron es que las emociones se procesan en una parte de la amígdala que es la amígdala basolateral y luego se distribuyen esa información a otros sitios. En la amígdala se procesaría el miedo y el placer, que el miedo se envía después de ser procesado a la amígdala centromedial, otra parte, y el placer se enviaría al núcleo accumbens, que es el que luego toma decisiones con respecto a ese placer. Pero curiosamente, las dos, el placer y el miedo, se envían al hipocampo ventral, que está asociado con la ansiedad. Esto que os cuento así, lo podemos ver de una manera muy fácil. A nosotros nos han explicado que para que aprendamos las cosas o hagamos las cosas, palo o zanahoria. ¿Bien? Es decir, generar miedo o generar placer. Bien, neurológicamente las dos producen ansiedad. Las dos opciones. Y si producen ansiedad, significa que entras en estrés.
Y si entras en estrés, se reduce el riego sanguíneo a las zonas racionales del cerebro. Luego, toda recompensa hace que desempeñes peor tu trabajo. Fijaros qué cosas se descubren cuando empiezas a mirar a fondo ahí la neurología. Más, y esta es la parte crítica, las neuronas que se excitan por miedo o placer son antagonistas, lo que significa que si yo estoy sintiendo miedo y empiezo a activar las neuronas del placer, las del miedo se debilitan. Y al revés, si estoy sintiendo placer y me activan el miedo, las del placer se debilitan. Luego, si yo aplico esto a los ratones que veíamos antes, a los de la depresión, lo que se estaba consiguiendo es que al activar las emociones del placer, todas las que estaban asociadas con la depresión se empezaban a debilitar. Y entonces podía salir de ese estado. Otro estudio del 2014 dice, o nos da una evidencia de que este cambio además es permanente. Porque en estudios de meditación se han encontrado que disminuye la materia gris en la amígdala. Y la materia gris sería como la cantidad de neuronas que procesan la información. Luego hay muchas menos neuronas reactivas ante la emoción. Bien. Luego nuestro cerebro está preparado para estos cambios. Tiene las posibilidades. Bueno, pues por ese lado sabemos ya que podemos trabajar todo este tema emocional, incluso en casos de bloqueo, como puede ser la depresión o el trauma. El segundo día comentábamos 4 herramientas para salir de esos estados de bloqueo. Uno eran las programaciones. El segundo eran activar emociones positivas con esos anclajes. El tercero era trabajar las creencias bloqueantes. El modo de funcionamiento del cerebro cuando se queda atrapado. Y el último será la activación física. Las creencias son programas subconscientes que disparan sentimientos, pensamientos y comportamientos. Son programas que lo activan todo a la vez. Y lo importante es que esos pensamientos están asociados a emociones sí o sí, porque si no, no serían importantes para nosotros, no serían creencias. Si la emoción es intensa, además, vas a activar las reacciones fisiológicas acordes. Si fue o desarrollaste esa creencia a partir de una situación traumática, se van a activar las emociones traumáticas y el cuerpo va a entrar en ese estado. En ese estado bloqueas la capacidad de atención y de reaprendizaje, tanto para salir del trauma como para aprender cosas nuevas de la vida. Esto lo veremos la semana que viene con el tema de la educación emocional, pero el gran problema de los chavales que fracasan en los estudios es que están traumatizados. Esa palabra que se ha utilizado tantas veces así como es que se van a traumatizar. Sí, literalmente pasa. Se traumatizan. Claro, si no sabemos cómo resolver el trauma, pues entonces lo hacemos de menos. Pero ahora ya sabemos cómo trabajarlo. Entonces ya no hay que hacerlo de menos, hay que reconocerlo para trabajarlo y resolverlo. Una vez resuelves eso, el cerebro vuelve al estado de calma, a su máxima capacidad, y los cerebros funcionan todos igual. Son capaces de hacer las mismas cosas. Recordad, no es necesario tener un montón de neuronas para tener mucha inteligencia. Lo veíamos en la radiografía de aquel hombre que tenía 126 de cociente intelectual y el cerebro lleno de agua. O más bien, el cráneo lleno de agua. ¿Ven? Entonces, ya no sabemos dónde está la correlación entre cantidad de cerebro y genialidad. O puede que esté aquí. Todos los niños
de 2 años, de 5 años, son genios creativos, pero los traumas que van recibiendo relacionados con el aprendizaje van bloqueando toda esta capacidad. Aparte de los que traigan ya. Bien, ¿cómo solucionamos esto? Pues tendremos que aprender a generar creencias positivas, a debilitar las negativas y también a activar nuestra creatividad. Ya haremos ejercicios sobre ello en los días de prácticas. Bien, y por último, pues tenemos que volver a aprender a activar el cuerpo. Cuando el apego falla, el cuerpo se cierra, se desconecta del exterior, se endurece. Y entonces hay que empezar a aplicar ejercicios que te permitan descargar toda esa tensión muscular, que ya veremos luego cómo se produce, ablandar nuestro cuerpo, y una vez ablandamos el cuerpo está preparado para recibir el cuerpo de otro, que es ese contacto físico que ya permite el apego de verdad. Entonces, por un lado necesitamos ejercicios y por otro lado necesitamos también la consciencia corporal, consciencia de cómo está nuestro cuerpo. En la web, en Libertad Emocional, tenéis meditaciones sobre consciencia corporal. Si las realizáis, pues muchas veces te llevas la sorpresa de decir, ostras, ni me había dado cuenta de la cantidad de zonas que hay en mi cuerpo que están en tensión. Y cuando te centras en alguna de esas zonas, lo mismo empieza a surgir una emoción detrás. Y precisamente es por eso por lo que no quiero hacerme consciente, porque el cuerpo y la emoción están totalmente relacionados. O sea, en la web tenemos que... Sí. A ver, en la web tenéis un apartado que es meditaciones, y dentro de las meditaciones las hay de autoconsciencia o consciencia del cuerpo. ¿Vale? Perfecto, gracias. Bien, que serían las... Sí, que serían las herramientas que comentábamos en el segundo día. Muy bien. Bueno, todo esto también, ya os lo dije el segundo día, tenéis un taller que es Sanando Vivencias Traumáticas, en el que se aplican estas técnicas. Bueno, pues entonces, ¿todo esto va a tener efectos sobre las relaciones? Bueno, pues ya yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Pero vamos a repasarlo, por si acaso nos queda algún elemento que no hemos tenido en cuenta. ¿Cuál es el problema que aparece en las relaciones por las que las vivimos conflictivas? Bien, en las relaciones los conflictos aparecen cuando no se obtiene o no sentimos obtener el beneficio buscado. Y esta frase se basa en un presupuesto, que es: toda relación se produce por una búsqueda de un beneficio propio. Si queremos llevarlo al límite, decimos que toda relación es egoísta. ¿Bien? Eso sí, los beneficios propios luego pueden ser bastante flexibles. Ese beneficio no necesariamente es un beneficio económico, sino un beneficio emocional. Claro, principalmente es emocional, porque incluso los económicos tienen una contraparte emocional que te ha llevado a eso. Pero incluso es que ayudar a los demás también trae un beneficio propio, que es sentirme yo bien o sentirme menos mal, no me siento culpable. ¿Vale? Si ayudar a otro no me reportase algo, no lo hago. Yo recuerdo que luego está de nuevo el experimento con las ratas de la jaula y la comida. Que cuando le ponían el ansiolítico, la rata, como ya no sentía, pasaba de la otra. Luego, toda relación busca ese beneficio,
¿vale? Y cuando no lo obtenemos, entonces, pues ahí surge el problema. ¿Cuál es la causa de no obtener ese beneficio? Bueno, lo primero es que interpretamos, ¿no?, que el otro no hace lo que queremos para obtener el beneficio. Y eso tiene unos factores determinantes. El primero es, ¿yo realmente tengo la conciencia clara de lo que quiero? ¿Sé lo que quiero y cómo lo quiero? ¿O es algo nebuloso que casi le estoy pidiendo al otro que haga magia y me lo resuelva? Bien, como luego veremos la parte de sexualidad, ¿cómo voy a obtener placer sexual con otra persona si no le digo qué me gusta ni cómo me gusta? Esperando que me lea la mente. El siguiente paso es la comunicación empleada. Bien, sé lo que quiero y cómo lo quiero, pero sé contárselo al otro. Sé transmitírselo de una manera que haga que el otro quiera colaborar conmigo, o se lo transmito de una manera en la que soy una amenaza para el otro. Porque eso va a determinar la tercera parte. Si soy una amenaza, pues va a decir, pues va a ser que no. No quiero saber nada. ¿Sí? Y en todo esto además están los temas sociales, ¿no? Por ejemplo, en el cómo se quieren las cosas. Estos rollos de Disney, de las princesas y el amor romántico del siglo XIX y todo eso, en el fondo es una transmisión cultural. Que luego cuando te lees algún libro de antropología o empiezas a conocer otras culturas, te das cuenta que esto del amor romántico no se da en la mayoría de pueblos. De hecho, fijaros cómo es el amor romántico, que la historia de Drácula sería el máximo del amor romántico. Superar la muerte. Es un poco turbio el asunto, ¿no? Y si esa es la idea que yo adquiero y es una idea que no tiene reflejo en la realidad, si digo que eso es lo que quiero, la otra persona lo va a poder cumplir, algo irreal. Y si no lo cumple, pues no tengo lo que quiero, la culpa es del otro. Y entonces me voy a buscar al siguiente, que tampoco lo va a cumplir, y al siguiente. Y así voy pasando por un montón de relaciones en las que nunca estoy satisfecho. Porque en el fondo, el problema siempre está en mí. Siempre. Ya sea porque he elegido a una persona o porque no la dejo. Pero el problema siempre está en mí. ¿Vale? Que sea capaz de tomar decisiones o no ya es otro asunto importante, que es el que tenemos que resolver. Es decir, cómo nos quitamos los miedos, cómo nos quitamos las dudas. Para poder aclarar nuestra mente y tomar las decisiones que más nos convengan. Pues esto es lo que nos dice Gigenrenzer, supongo que se dice así, que nos cuenta que para entender qué pasa dentro de nuestra mente, hemos de mirar hacia afuera. Y para entender qué pasa en el exterior, hemos de mirar hacia adentro. Traduzco. Si algo está pasando afuera y yo lo veo como un conflicto, lo que tengo que hacerme consciente es cómo me hace sentir emocionalmente. Porque por nuestra educación lo que vamos a tender es a justificar mentalmente por qué no me gusta. Pero eso es una justificación de que no me gusta, que mi cuerpo ya ha decidido que eso no le hace sentir bien. Luego, la razón está dentro, por eso tengo que mirar, cuando algo no me gusta afuera, qué reacción me está provocando a mí. Y la primera parte, la de, para entender qué pasa dentro de nuestra mente, mira hacia afuera, muchas veces yo no soy capaz de verme a mí mismo, no soy consciente de mis acciones y mis emociones. Luego tengo que ver qué consecuencias genero en el exterior
para hacerme consciente de todo eso que está en mí. Si yo, siempre que hablo con la gente, al final acabo peleando con ellos, bueno, pues eso está diciendo que hay algo en ti que está proyectando esa energía, ¿no? O esa reacción del otro. Y el problema sigue estando en mí. Y menos mal que está en mí, porque si el problema estuviese en el otro, no tengo nada que hacer. Si está en mí, lo puedo resolver yo. Todo esto nos lleva a este enlace. Mis deseos, en el fondo, se han gestado desde mis carencias. Cuando yo carezco de algo es cuando deseo las cosas. Si yo estoy bien, siento que lo tengo todo, no necesito nada. Y esta carencia es la que me va a decir por qué quiero lo que quiero. El por qué real. ¿Por qué quiero una relación amorosa? ¿Porque me siento solo? ¿Porque no sé cuidarme? ¿Porque quiero que me valoren? ¿Por qué? Cuando tenga claro eso, pues podré ponerme a cambiar las cosas de una manera eficiente, porque si no estoy errando el objetivo, voy a hacer un montón de trabajo y no obtengo el resultado real. Porque me he equivocado en el origen. ¿De acuerdo? Bien. Os he hecho mucho hincapié en que todo está dentro de nosotros. Y eso lo podemos explicar neurológicamente con las neuronas espejo. Las neuronas espejo son un grupo de neuronas distribuidas por el cerebro que se detectan en el 92, pero hasta el 2000 y pico no se demostró que existe en el cerebro humano. En el 92 se detecta en monos. Y lo que hacen estas neuronas es activarse cuando observas la actividad de otra persona o de otro individuo, animal, lo que sea. Es decir, serían el puente entre esa acción externa y tu percepción interna. Te hacen sentir internamente el movimiento que ves fuera. Y están vinculadas al aprendizaje, sobre todo en los niños pequeños. Esas neuronas espejo están conectadas directamente a su sistema motor, luego lo que ven fuera tienden a repetirlo y eso les lleva a aprender. Y también están relacionadas con la empatía, porque no solo detectas el movimiento, también detectas las tensiones y las experimentas internamente, con lo que sientes al otro. Ese sentir es real, lo siento en mí, gracias a esas neuronas. Si hay fallos en esas neuronas, pues se relacionan con el autismo o la psicopatía. El autismo lo que hace es, o es un estado en el que el exterior no te genera sensaciones que te llevan a interactuar con él. Y la psicopatía, pues lo que ves en el exterior no te provoca sufrimiento interno. Luego te da igual infringir tú ese sufrimiento porque no estás sintiendo el dolor. Bien, pues ponemos un ejemplo. Este es un perro que se ha sacado de peleas de perros. You don't look like you've been taken care of very well. What's the matter? Come here. Will you come sit in your food? What's the matter? Come here. Come here. Come here. Okay. Oh, I see a tail wag. There's the tail wag. Oh, look at all those flies on you.
Good boy. Come here. Come here, good boy. Come here, good boy. Come here, good boy. Oh. What's the matter, baby? What's that grunting you're making? Come here, baby. Come here. Come here. I can't reach you. These bars are too thick. Come here, boy. There we go. Come here. Come here. Come here. Come here. I know I was gonna talk you into it. You're almost there. Come here. Come here. Good boy. There we go. Hello, Angel. See, you're not aggressive. You just was scared. Good boy. That's okay. Bueno, una de las frases que dice la chica es: tú no eres agresivo, solo estás asustado. Fijaros en la interacción que ha tenido el perro. Si cambiásemos al perro por una persona, esos ojos nos lo decían todo. Es decir, estaba teniendo la misma interacción que podía haber tenido un niño que ha tenido pues un mal apego. No me fío de ti. ¿Vale? Me estás llamando, me estás haciendo sentir bien, me estoy emocionando, se me mueve el rabo y de repente el perro era no. No le hagas caso. ¿Bien? Es decir, ha elaborado toda un comportamiento a través de sus experiencias. Igual que en el caso de la otra cuidadora, esta mujer no tiene miedo alguno al perro. Fijaos que el primer contacto que hace con el perro es en la boca. Si lo hacemos cualquiera de nosotros, vamos. Claro. Bien, porque si el perro tiene miedo y yo voy con miedo, activo más su miedo. Luego su respuesta ante ese miedo es la agresividad, que es a lo que está entrenado. Por tanto, aquí lo que está ocurriendo es ella le está transmitiendo toda esa información emocional al perro y el perro la está captando gracias a sus neuronas, se está contagiando de ese estado emocional y por eso se calma. Luego, nuestras emociones son contagiosas, muy contagiosas. La comunicación, de hecho, se basa en esa capacidad de contagiar. La comunicación es redundante. No solo hablamos, nosotros nos movemos, gesticulamos, miramos, casi como que intentamos transmitir una energía a la otra persona. ¿Bien? Se hizo un estudio en la UCLA y se encontró que el 55% de la información de la comunicación está en el lenguaje del cuerpo, la postura, los gestos, el contacto visual. Eso es el 55%, la mitad de lo que tú estás transmitiendo es lo que dice tu cuerpo. El 38% es el tono de voz. Y solo el 7% son las palabras. La típica frase de ¿cómo se ha puesto? Pero si se lo he dicho bien. No, a ver. Has utilizado las palabras correctas, pero el 93% restante, bien, no encajaba con lo que estabas diciendo en el significado literal de las palabras. Y esa es la parte importante. Bien, solo con el tono ya sabemos cómo cambian las cosas, ¿no? Hasta podemos usar insultos con un tono agradable y se toman bien, ¿no? El que cabroncete eres no es lo mismo que cabrón. ¿Vale? Bueno, pues esto se ve a todos los niveles, ¿no? Si quitamos incluso las palabras y nos vamos a los bebés, hay un efecto muy que puede llegar a ser muy irritante para las nuevas madres, que es que cogen a sus bebés y los bebés no se calman. Y sin embargo, llega la matrona, coge al bebé de cualquier manera, porque la madre lo coge con un cuidado para que no se desmonte, porque sabemos que los bebés se desmontan, coge la matrona una mano y de repente el bebé se calla. ¿Por qué? Porque claro, con ese agarre tan seguro,
lo que estás transmitiéndole es el miedo a que se caiga. Por eso necesitas que el agarre sea tan seguro. Y claro, si tú le transmites miedo al bebé, ¿qué va a hacer el bebé? Pues decirte que tiene miedo y llora. Luego, con los bebés y los niños, lo fundamental es mi estado. ¿Cómo me siento yo? Y con respecto a eso, él va a reaccionar. Porque va a absorber esa carga emocional y luego, pues en el contexto en el que él se encuentre, intentará explicar por qué se siente así. Cuando la verdad es que simplemente se ha contagiado de mí. Si lo saco de ese estado emocional, el bebé cambia radicalmente. Y lo sabemos. ¿Cómo se calman los bebés muy rápido? Sacas las llaves, haces así, le llamas la atención a otra cosa y ya está. Y cambia su estado emocional. ¿Eh? Bien, otro ejemplo de empatía. Finally. Bueno, aquí se pueden ver muchas cosas sobre la empatía. Fijaros lo animada que estaba la Collares y cómo le miraba a la otra. Que hubo un momento en que casi decía, pues lo mismo no hay que bailar. Y menos mal que la otra al final se ha contagiado y ya la cosa ha seguido para adelante, pero ha habido un momento en que ya le entraban todas las dudas del mundo, porque decía, según me mira, ¿será que no? Bien. Todo ha sido una comunicación no verbal. Todo gestos, miradas, y el que tiene el estado emocional más intenso es el que gana. Pero en el fondo hay una batalla entre los estados emocionales. La otra es, ¿qué estás haciendo? Y la primera es, vamos a bailar. Pues hasta ahí llega el poder de ser capaz de empatizar con el otro o ser capaz de transmitir lo que yo estoy sintiendo al otro. Si quiero que el otro haga algo conmigo, pues le tengo que emocionar. Si no le emociono, pues al final hasta casi me apago yo. Bien, este experimento es el que ya vimos el segundo día, que era el de las ratas, que demostraba que esas neuronas espejo pueden estar en todos los mamíferos y que realmente esas relaciones de comunidad se producen porque los mamíferos son capaces de sentirse los unos a los otros. Y claro, si te sientes, pues si el otro está bien, yo me quiero acercar a él porque me está contagiando ese bienestar. O si yo tengo miedo y el otro está confiado, yo me quiero acercar al que está confiado para que me lo contagie. Luego, todas las sociedades estas que son de comunidad se basan en ser capaz de sentir a los demás. Sentir la comunidad. Cuando cortamos esa conexión, pues la sociedad se va disgregando. Que es lo que puede estar pasando con tanto ansiolítico que se toma a diestro y siniestro. Las estadísticas son brutales en consumo de ansiolíticos y drogas de estas psicofármacos, ¿no? Bien. Tenéis otra charla por aquí, el fundamento de la solidaridad, por si os interesa. Bien.
surge la pregunta, vale, si biológicamente estamos preparados para empatizar con los demás, para sentir a los demás, para ser solidarios, porque vemos al otro sufrir y sufrimos nosotros, y la mejor manera es ayudar al otro para estar todos bien, ¿por qué estamos como estamos socialmente? ¿Es posible perder la empatía? Pues sí, es posible. De nuevo, Joan Ferrés dice que la mente humana sacrifica a menudo el rigor y hasta la verdad para procurarse una sensación tranquilizadora de control. Reprimimos las emociones mediante tensión muscular, opuesta a la liberación de energía. Por eso os decía que el cuerpo y la emoción están totalmente conectados. Yo puedo bloquear esas sensaciones emocionales a través de mis músculos. Y además nos dice Antonio Damasio que el cerebro puede simular estados que no existen e incluso negar la existencia de estados. Luego sí, es totalmente posible perder la empatía. Y de hecho es algo que la educación social busca. Lo ampliaremos más el próximo día. Hoy vamos a ver como un avance. Represión emocional. Lo que os voy a contar son investigaciones de Wilhelm Reich, que fue un médico, psicoanalista, psiquiatra, inventor de finales del XIX y hasta mitad del siglo XX vivió. Este hombre fue un genio, empezó a enlazar un montón de campos, era uno de los protegidos de Freud hasta que le dijo: lo que cuentas no encaja con mis experimentos. Y claro, se enfadó Freud y dijo: pues para afuera. Y lo echó. Pero este hombre es que debía tener como una lengua muy clara y lo que opinaba lo decía, y entonces pues no solo le echaron del círculo de psicoanalistas, sino que también tuvo que huir de Alemania por sus opiniones sobre los nazis, también lo echaron los comunistas también por sus opiniones sobre los comunistas, acabó en Dinamarca, que también lo expulsaron, acabó en Noruega, que también lo expulsaron, y al final acabó en Estados Unidos. Y en la caza de brujas de McCarthy pasó algo muy curioso, que fue que lo encarcelaron y quemaron sus libros. O sea, hay algo muy fuerte ahí, para que quemen los libros de alguien, o sea, una opinión. Y curiosamente murió en la cárcel de un ataque al corazón un día antes de la apelación de su sentencia, en 1957. Cosas curiosas. Bueno, ¿qué dice Reich? Lo que dice es que la rigidez de la musculatura es el aspecto somático, lo que se ve en el cuerpo, del proceso de represión emocional y la base para la continuación de su existencia. Aprendemos a no sentir las emociones conteniendo la respiración y generando tensión muscular, y lo vemos en los niños. La actitud muscular es idéntica a lo que llamamos expresión corporal. Ese bloqueo emocional muscular al final va generando unas contracturas que se mantienen en el tiempo. Y eso va haciendo que adoptes una determinada postura física. Y esa postura física está relacionada con las emociones que tú intentas bloquear. Si cambias de postura se van a hacer más claras y te vas a sentir peor. Y todo este bloqueo muscular también bloquea la empatía, porque ya no te sientes. No es que las neuronas espejo estén rotas, no, es que la sensación física ya no es perceptible conscientemente. Esto es algo biológico muy sencillo. Cuando tú tienes tensión muscular, estás consumiendo oxígeno de la sangre para mantener esa tensión. Si tienes menos oxígeno, hay menos producción de energía. Y si tienes menos energía, tus impulsos vegetativos, las sensaciones internas, también son más bajas. Funcionamiento muy básico, ¿no? Bien, al final lo que se acaba generando es casi lo que se llama una coraza muscular.
Y curiosamente lo podemos enlazar también con algo muy actual que puede ser el culto al cuerpo, que no es tan actual, ¿no? Los griegos y los romanos ya tenían su culto al cuerpo. Y lo que buscaban, pues era casi el poder mostrar esa coraza muscular. Bien, si ponemos las cosas en su contexto, la sociedad griega y la sociedad romana era una sociedad esclavista brutal. Bien, nos han vendido la parte intelectual, maravillosa, bien, pero la realidad es que la mayor parte de la población era esclava y sin derechos, o incluso, como los romanos, sometido a un derecho que dice que puedo hacer uso y abuso de mi propiedad, que es el esclavo. Luego incluyen las torturas que se me ocurran, la muerte y todo lo demás. Bien. Luego son sociedades en que hay un sufrimiento humano tremendo. ¿Cómo logro mantener la cordura cuando tengo a la mayor parte de los que están en mi entorno, a mi alrededor, sufriendo? Acorazándome muscularmente, creando unos músculos duros que me impidan sentirme. Y entonces me convierto en el guerrero más letal, porque no siento nada por el otro. Y me relaciono con los demás no a través de las sensaciones, sino a través de la mente, de la razón pura. Bien, pues es posible disolver esas estructuras del carácter que se han generado como una coraza a través de la musculatura, y también se podría hacer al revés porque es una vía de dos sentidos. Para que la armonía y motilidad del cuerpo sean completas, los impulsos corporales deben trabajar como una sola unidad, como un todo. Y esto no suele ocurrir porque hay diferentes zonas del cuerpo que tienen una musculatura especial que, si se mantiene contracturada, crea como aislamientos de unas zonas de otras. Por ejemplo, tenemos una banda por aquí que nos aislaría toda nuestra parte de las piernas, la parte sexual, de la parte superior. Tenemos el diafragma por aquí, que también nos podría aislar todas las sensaciones de nuestro vientre, nuestras sensaciones viscerales, nuestras intuiciones, el sentir con las tripas, nos la aísla de nuestra parte emocional. Y también tenemos aquí otra banda de músculos que pueden estar muy contracturados, con lo que nos aislarían del resto del cuerpo. Luego, si empezamos a estimular esas zonas musculares, iremos recuperando esa flexibilidad, esa conexión, siempre que las emociones que vengan detrás, o las sensaciones que vengan detrás, las dejemos fluir. Permitamos que se descarguen. Todo esto que nos cuenta Wilhelm Reitz luego se desarrolló por parte de otros, y tenéis, por ejemplo, la bioenergética, que sería una combinación de ejercicios y conocimientos que te ayudan a flexibilizar e integrar el cuerpo, y también la corriente de psicología de Gestalt, que también se basa en esa toma de conciencia de mi estado físico, de mi cuerpo y de mis sensaciones. Bien, además de esa coraza muscular, se generan a la vez defensas subconscientes, que no son piezas separadas, serían como un bloque, ¿no? Estas defensas subconscientes van a permitir que yo pueda enfrentarme a la realidad fingiendo cosas. Por ejemplo, una de las defensas puede ser la represión, en la que yo olvido. Conscientemente no puedo acceder a determinados recuerdos que pueden ser dolorosos. Aquellos que dicen que tuve una infancia feliz porque no me acuerdo de nada, pues en el fondo es la represión de todas las situaciones que pudieron ser dolorosas. Después tenemos la racionalización, que en nuestra cultura la hemos llevado a una virtud incluso. Y la racionalización no es más que justificar lo que ocurre de tal manera que no me haga sufrir.
Y esa justificación lo que va a hacer es que yo lo acepte como es y no intente cambiar nada. Luego, por un lado, me permite sobrevivir, que esa es la parte positiva, pero por otro lado, me condena a vivir una y otra vez lo mismo, porque lo acepto. Y luego tenemos, por último, la negación. Es decir, a mí no me pasa nada, no hay problemas, todo está bien. Pues estas son cosas que tenemos que tener en cuenta si queremos resolver algún conflicto personal a fondo. Porque estos son reacciones subconscientes que voy a tener. Saber que están ahí me va a ayudar a no caer en la trampa. Hacer todo esto consciente y me permite sanarlo. ¿Vale? Bien. Bueno, todo esto que os estoy contando no es nuevo en el sentido de que a lo largo de toda la historia siempre se ha buscado esa sanación. El teatro ha sido una de las maneras de sanar, pero también es una de las maneras de condicionar. En el teatro lo que se hace es exagerar los movimientos, las expresiones, para generar empatía en el público, para facilitarles a través de esa exageración que las neuronas espejo tengan una activación más potente y aunque tienes tu coraza muscular, que te aísla, la exageración hace que empieces a sentir, que se active. Una vez consigues eso, la historia del teatro lo que te va a llevar es como a una regresión. Va a hacer que tu consciente se vaya apagando y te va enredando de tal manera que tu cuerpo vive como si estuviese dentro de la historia. Con eso lo que se puede conseguir es llevarte a un estado emocional máximo, al clímax, y a partir de ahí es el escritor el que decide qué se va a conseguir. Dependiendo de cómo acabe la historia, puede ser una historia que genere una catarsis, una sanación, o puede ser una historia que refuerce un bloqueo. Y lo tenemos en el teatro griego. En el teatro griego tenían la tragedia, el drama y la comedia. La comedia, pues está claro que lo que se busca es la liberación de esas tensiones, el reírte, soltar lo que está ahí en tu interior. En el drama también se podía llegar a conseguir, porque la diferencia entre el drama y la tragedia es que en la tragedia lo que se muestra es que existe un destino y no es modificable. Lo que imponen los dioses se cumple siempre y da igual lo que quiera el hombre. En el drama no, en el drama puede haber un conflicto y al final se logra una solución positiva para el protagonista. Por tanto, ¿para qué se quiere la tragedia si eso lo que está haciendo es bloquear todavía más a la persona? Para reforzar aquellas ideas que quiere mantener la sociedad. La tragedia lo que te está diciendo y anclando es: existe un destino inexorable manejado por los dioses. Por tanto, cumple lo que te dicen los dioses, porque lo mismo luego tendrás que rendir cuentas, porque aquí no vas a poder hacer nada. Te va a tocar. Y esto en el fondo es súper absurdo, porque es, a ver, si es un destino inexorable, todo lo que haga estaba predefinido. Luego, aunque yo creo que soy libre, es mentira. Bien. Pero se logra instalar en la mente y los cuerpos de la gente ese tipo de ideas. Aristóteles nos lo cuenta, ¿no? El objetivo del teatro es inducir un efecto de catarsis en el público. Pero ya vemos que podemos lograr la catarsis positiva o la catarsis reforzante. Bien, esta represión emocional sería imposible si no añadimos otra pata, que es la pata sexual.
Según Reitz, no tenemos relaciones sexuales con el fin de producir hijos, sino porque la congestión de fluido produce una carga bioeléctrica en los órganos genitales y presiona para ser descargada. Descripción puramente biológica. Es decir, me tenso y llega un momento en que la sensación ya es tan urgente que necesito descargarme. ¿Bien? La sexualidad sería el modo de generar una expansión placentera de esa energía acumulada en tu organismo. La angustia sería lo contrario. Y el orgasmo sería el modo de descarga del cuerpo, porque sería la manera de producir contracciones involuntarias que le permitan la descarga completa de toda la tensión muscular, emocional que esté activa en ese momento. ¿Bien? Luego, para los humanos y otras especies animales, como pueden ser delfines y algunos otros, bonobos, la sexualidad no es específica para la reproducción, sino que la sexualidad es la herramienta biológica fundamental para el equilibrio emocional. Bien, porque cuanta mayor tensión tengamos, mayor deseo, porque el cuerpo sabe que esa es la manera que puede canalizar toda esa tensión hacia afuera y quedar en calma. De hecho, cuando se tiene un orgasmo y el cuerpo no tiene represión sexual, la descarga es tan intensa que se llegan a estados místicos. Eso en Occidente no está tan claro, aunque Santa Teresa tiene ahí unos textos ahí que se pueden interpretar de muchas maneras, pero en Oriente sí que lo tienen claro. En Oriente tienen un término que es la energía kundalini, que es la energía que sube por la espalda cuando tienes una liberación sexual, que llega desde la espalda, subiendo por toda la espina dorsal hasta la cabeza. Nick Douglas, que es un investigador en este conocimiento oriental, dice que el descubrimiento de un fundamento físico de la libido por parte de Wilhelm Reitz fue simplemente su descubrimiento personal de la kundalini. Y esto es muy interesante porque significa que nuestra visión occidental más material coincide con la visión oriental más espiritual. En el fondo están unidas, porque es lo mismo. Lo estás viviendo todo a través de tu cuerpo. Cuando logras una descarga completa de toda la energía sexual, llegas al mismo estado de paz que podrías llegar en una meditación si eres un maestro meditador. Es una de las fuentes de liberación más potentes que existen. Pero también los orientales lo tienen claro. Tenemos tan reprimida la parte sexual que hay que hacer muchos ejercicios de reactivación de la flexibilidad física antes de que la sexualidad pueda tener esa función liberadora. El Tantra, que es uno de los conocimientos orientales relacionados que te relacionan con la sexualidad, resulta que cuando lo miras un poco a fondo, si tiene 9 pasos en su camino hacia la iluminación, en el 7º está usar la sexualidad como herramienta de iluminación. En el 7º paso. Los 6 anteriores es para preparar tu cuerpo para poder hacer eso. Porque tienes tal represión sexual por la educación que recibes que si te dedicas a hacer las técnicas sin haber sanado tu cuerpo, no vas a conseguir ningún efecto y de hecho puede ser peor. Puede ser que te frustres porque no consigues el objetivo. ¿Bien? ¿Cómo sabemos si tenemos represión sexual o no? Bueno, pues hay 2 pistas. Una para mujeres, que es la mujer sin represión sexual tiene orgasmos vaginales y el hombre sin represión sexual, el reflejo orgásmico es independiente de la descarga seminal.
sea que vamos a estar ahí un poco complicados. ¿Qué consecuencias tiene esta represión sexual? La salud psíquica depende de la capacidad de entrega en el orgasmo durante el acto sexual natural. Estas son palabras de Reitz. ¿Bien? Él se centra muchísimo en la sexualidad. Para mí la sexualidad es una herramienta. La salud física depende de la carga emocional que yo tenga bloqueada. Pero claro, si además me bloquean la sexualidad, no puedo liberar. Y entonces toda la represión que me impongan me la voy a quedar, no tengo vía de soltarlo. En el caso de la impotencia orgástica, la energía biológica está bloqueada y se convierte así en fuente de las más diversas manifestaciones de conducta irracional. ¿Bien? Porque toda la carga emocional está bloqueada en mí, mis traumas están ahí y no puedo soltarlos, y por tanto mi comportamiento no va a ser racional, no va a ser objetivo. Voy a estar actuando continuamente por mis programaciones. Las perturbaciones psíquicas son el resultado del caos sexual originado por la naturaleza de nuestra sociedad. O traduciendo, las perturbaciones psíquicas son el resultado de los traumas que recibimos y que no sanamos nunca porque nos han bloqueado nuestra mejor fuente de liberación, que es la sexualidad. La conducta antisocial surge de pulsiones secundarias que deben su existencia a la supresión de la sexualidad natural. ¿Es posible que sea cierto este enfoque? Bueno, pues para eso de nuevo recurrimos a la antropología. En 1926 Malinowski describe a una tribu que se llamaban los trobriandeses. Bien, pues en esta tribu, salvo los tabúes contra el incesto fraterno, las leyes sexuales restrictivas no existían. Y curiosamente era una sociedad sin perversiones sexuales, ni psicosis funcionales, ni psiconeurosis, ni crímenes sexuales. Más, no tenían ninguna palabra para el robo y eran espontáneamente limpios, ordenados, sociales, sin compulsión, inteligentes e industriosos. Toma ya. O sea, unos libertinos sexuales y resulta que tienen luego todas las virtudes que buscamos nosotros. ¿Cómo puede ser eso? Y además sus relaciones eran de monogamia espontánea sin promiscuidad. Es decir, si yo no tengo represión sexual, con un único orgasmo, libero toda la tensión de mi cuerpo y llego al estado de paz. En el estado de paz no necesito más orgasmos. Ya está. Punto. Bien. Luego, no tengo que andar buscando un montón de relaciones para descargar un mínimo. No. Descargo todo. Luego hay un cambio radical en las pulsiones, ¿no?, de cada uno. Además, Malinowski los comparaba con los vecinos de una isla cercana, la isla de Amplet, y en estos sí que tenían tabús sexuales y había desconfianza, angustia, neurosis, perversiones, suicidios y todo lo que nos pudiésemos encontrar en las sociedades occidentales. Bien. Pero es que esto no es solo de los humanos. Los bonobos son primos de los chimpancés. Estarían dentro del género de los chimpancés. Y son una especie de primates que manifiestan altruismo, compasión, empatía, paciencia y sensibilidad. Y utilizan el sexo como herramienta de saludo, resolución de conflictos, reconciliación y pago de favores. Y nos reímos, pero ¿pasa en los humanos o no pasa? Y debería pasar más, pero no, porque está mal. Han sido observados practicando sexo genital cara a cara, hembra con hembra, coito hembra-macho, macho-macho, besos con lengua y sexo oral.
aquí hay algo muy raro. O ha habido un pervertido que ha ido para allá y lo ha hecho con los monos, o nosotros estamos fatal de la cabeza. Es decir, si esto lo hacen los monos, ¿no será natural todo? Eso sí, estos no forman relaciones estables con parejas individuales porque las crías se cuidan por parte de todas las hembras. Y en las relaciones no discriminan ni género ni edad, con la posible excepción de las relaciones sexuales entre madres y sus hijos adultos. O sea que los niños se incluyen, los bebés se incluyen en las relaciones. ¡Qué brutos! La tasa de reproducción es de 5 o 6 años, o sea que con toda esa promiscuidad algo deben hacer o conocer para no estar teniendo crías todo el tiempo. Y es de las especies más pacíficas y no agresivas de mamíferos que hoy en día viven en la Tierra. Con todos los brutos que son pacíficos. Tienen otro elemento también, que es que los bonobos viven en una parte del río Congo que tiene alimento abundante, mientras que los chimpancés viven en la otra parte que no hay tanto alimento. ¿Bien? Entonces, también el no vivir en la escasez ayuda mucho a vivir en paz. Bien. Bueno, pues fijaros todos los prejuicios que tenemos nosotros como humanos ante algo que es absolutamente natural. Bien. Sobre todo en esta parte de la de no distinguir por edad. ¿Qué pasa? ¿Que los niños no sienten placer? Porque de hecho los niños a los 6 años tienen su segunda descarga de hormonas sexuales. La primera es en el vientre materno, que ahí define los órganos sexuales. Si no se produce esa descarga, pues los niños no desarrollan pene o las niñas desarrollan un clítoris demasiado grande. Depende de cómo se produzca. La segunda es sobre los 6 años. ¿Y qué hacemos cuando los niños empiezan a... yo te enseño lo mío, tú me enseñas lo tuyo, se van explorando, van disfrutando? ¿Qué les decimos? Que además sería un momento de exploración de la sexualidad muy bueno, porque no hay posibilidad de que las niñas se queden embarazadas en ese momento. Y que aprendas a explorar tu cuerpo, y que aprendas a identificar qué te causa placer. Y que integres que en la vida hay posibilidades de placer e incluso tener placer tú mismo. Pero tenemos tanta carga cultural que al final lo que estamos haciendo es generar esa represión sexual. Uno de los ejemplos de los bonobos en su actividad es que cuando encuentran comida, frutas así un poco especiales, se produce un revuelo en el grupo y antes de comer practican sexo. ¿Por qué? Porque si hay un revuelo estás alterado. Y entonces, ¿cómo vas a hacer el reparto cuando estás alterado? Pues topa a mí. Tienen ya claro que cómo funcionan sus cuerpos y entonces dicen, mira, vamos a descargar toda esta tensión y una vez hayamos vuelto a ese estado de calma, de tranquilidad, pues decidimos qué hacemos. Y entonces se produce un reparto, pues el que necesite más, pues más, y ya está. Bien, pues nada, podemos hacer unos ejercicios muy simples para saber si tenemos represión sexual. Respondiendo rápidamente, completando las frases, el sexo es... Y si tenemos 6 años y nos preguntan qué es el sexo, ¿qué nos ocurre? El cuerpo se inquieta, la imagen que vemos de nosotros con 6 años le da la risa. Y también podemos mirar a algún compañero y pues decimos las partes del cuerpo y vemos cómo reaccionamos, simplemente por tener que decir esas cosas.
Todo esto ya es indicativo de que tenemos un montón de represión sexual, ¿vale? Porque nuestra sociedad se basa en eso. Lo mismo que hacían los griegos con sus tragedias, a nosotros también nos cuentan tragedias para que veamos que las cosas son así y que no intentemos cambiar la sociedad porque si no es el caos. Pero si tuviésemos una sexualidad libre, libre en el sentido de no tener represión, no lo que se intentó en los 70, que no funcionó porque tienes represión y no puedes fingir que no la tienes, el movimiento hippie. Si logras esa liberación de toda la función sexual, tienes una herramienta que te permite liberarte de todo el condicionamiento emocional que te imponen desde fuera. Luego, aunque te intenten vender el miedo, tú no sientes miedo. Y si se te activa, lo sueltas. Y entonces no te pueden manipular. Luego es básico. Si quieres una sociedad en la que haya un orden, reprimir esas posibilidades. Necesitas poder condicionar a la gente para que vayan por un mismo camino. ¿Ha sido posible en algún momento de la historia que las cosas funcionen de otra manera? Pues os comento esto, bien, porque me pareció muy, muy curioso. Bien, el autor es bastante polémico, pero a mí lo que me resultó curioso es la información. No sé si será cierta o no, pero sí que me resulta como que me encaja. El autor nos dice que en la Alta Edad Media, esa parte de la Edad Media oscura en la que no hay escritos, ni hay nada, ni se sabe nada, pues resulta que, dependiendo de países, eso coincidiría entre el siglo VI y el siglo X, se produjo el colapso total de los poderes despóticos y autoritarios creados por el Imperio Romano. Es decir, el Imperio Romano, la fecha de caída el 476 ¿no? Pero ya antes se ha estado desmoronando todo y en cada zona pues quedan las estructuras políticas heredadas. Llega un momento en que eso ya no se sustenta y cae. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que la sociedad romana es una sociedad de esclavos. Y al hundirse esa estructura, los esclavos quedan libres. Y ahí hay un problema tremendo, que es que lo más difícil cuando has sido esclavo y te dan la libertad es salir de la esclavitud de aquí. Porque para tu mente la realidad se conforma con respecto a lo que tú has aprendido. Entonces, este fin puede ocasionar un caos o lo que propone este hombre es que gracias a que había una religión, que era la religión de los esclavos, que era la cristiana inicial, bien, era la religión de los esclavos y la religión del amor, que era como se la conocía entonces. Gracias a esa religión que lo que busca es hacer hermanos a todos, el abrirte al otro, el cuidar al otro, el amar al otro, es decir, hacer como han hecho las cuidadoras de los perros, esos esclavos que se van liberando son capaces de integrarse en los grupos que viven de esa manera. Y por tanto se establecen pequeñas aldeas y pueblos en los que hay un orden social diferente, un orden social humano, justo, libre y convivencial. Y para eso también lo primero es que tienes que reemplazar las leyes del derecho romano, que lo que hacen es justificar la propiedad y la esclavitud, por leyes naturales. Naturales en el sentido de que nos ponemos de acuerdo rápidamente entre nosotros de cómo vamos a funcionar. Desaparece el patriarcado, porque el patriarcado es la ley romana o la estructura de ley romana que dice que el padre de la familia posee a todo el resto de miembros de la familia. Las relaciones se dan entre iguales, desaparecen los amos y los esclavos y se introduce de nuevo la sexualidad libre, como se puede ver en los capiteles de iglesias románicas de la época. Aquí tenemos una mujer con su vulva y aquí tenemos un hombre con su pene. En el capitel de una iglesia.
Bien. Están mostrando cómo vivían la sexualidad, que de nuevo era una sexualidad libre y natural, imprescindible para poder mantener ese estado de amor, porque necesitas soltar todas tus rabias, tus miedos, todo aquello que te bloquee y que te haga ver a los demás como una amenaza. Y además parece ser que gracias a ese cambio se recuperó la demografía en Europa. Es decir, que las cosas fueron bastante bien y los pueblos se desarrollaron. El autor es Félix Rodrigo Mora. Ahí por ahí, si lo buscáis por internet, tiene algunas charlas. Y me pareció súper interesante porque encaja todas las piezas, ¿no? esta situación. Y nos da ese punto que creo que se pierde cuando se discute sobre el cambio social. No es posible un cambio social a través de leyes o a través simplemente de un cambio de estructuras, porque todo eso es un cambio racional. Y tu racionalidad tiene que estar soportada por tu emocionalidad. Si tus emociones no se mantienen en calma con esa nueva estructura, con esas nuevas reglas, al final vas a tender a revertirlo. Se va a dar una contrarrevolución. Primero tienes que poder llegar a un estado de paz, de calma, y a partir de ahí se organizará sola la convivencia. De la otra manera tienes que imponer la convivencia. Y para imponer necesitas el miedo. Así que, o tenemos una nueva religión, o como queráis llamarlo, que nos ayude a poder llegar a un nuevo estado de calma, de confianza, de ausencia de miedo, o los cambios sociales están condenados. Porque al final revertiremos a lo que nuestra emocionalidad, que es la que nos han enseñado a tener, soporta, que es lo que nos han enseñado. Así que aquí os dejo la reflexión. Y el próximo día veremos el influjo de la educación en todo esto. Es decir, ¿la educación puede ayudar a ese cambio social o qué más hay que añadir? ¿Bien? Nos vemos el miércoles que viene. Venga.